Hechos capítulo 21, versículos 17 al 26, y este breve pasaje lo he titulado Respeto por la conciencia. Por fin Pablo y sus compañeros llegan a Jerusalén. Hemos visto ya a través de algunos otros domingos cómo Pablo va en este viaje. Él había recibido diversas advertencias a lo largo del viaje de que ciertamente él llegaría, pero que el recibimiento no sería feliz y no sería grato para él. ¿Recuerdan? Que el domingo pasado vimos cómo había un profeta que se levantó y dijo: con este cinto, al varón de quién es este cinto, así lo atarán. Y por todas partes se le había anunciado que le esperaban dificultades al apóstol. Pero las primeras notas son alentadoras, porque dice el versículo 17 que los hermanos nos recibieron, dice, con gozo. Alguien podría decir, bueno, entonces se equivocaron y todo lo demás era como meterle cubo. Pero vamos a ver de que esto no es así, porque los hermanos verdaderos gozan y disfrutan el tiempo justo, el tiempo juntos, y además tienen la precaución de no creer todo lo que oyen. Este es un rasgo de madurez. No creer todo lo que oyen, ni tampoco se forman juicios apresurados por el solo ver. A veces decimos, no, pero si lo vieron, lo vio. Pero hay que tener cuidado, porque aún nuestros sentidos nos pueden engañar. Sino que en este caso le dan al hermano el tiempo suficiente para explicar. Lo escuchan y no dudan de él, porque es su hermano. Si tan solo esto se observara en nuestros días, otro gallo cantaría en nuestras relaciones, y el testimonio cristiano sería mucho más convincente y esclarecedor. Pero cuando en vez de humildad hay orgullo, y en vez de paciencia y soberbia, no puede esto menos que resultar en una conducta impía. Al día siguiente de la llegada tiene lugar la reunión con Jacob y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Aunque Lucas aquí no nos relata algunos pormenores, por ejemplo, como la entrega de la ofrenda de los hermanos gentiles. Recuerdan que Pablo estaba reuniendo la ofrenda de los hermanos, inclusive los de Macedonia habían dado más allá de sus fuerzas para los hermanos en Jerusalén. Pablo llevaba esta ofrenda. No nos cuenta esto Lucas, pero sí nos cuenta otras dos razones que son la causa de la reunión. Una es informar sobre el avance del Evangelio entre los gentiles, y también contribuir al clima de unión tan frágil entonces entre judíos y gentiles. Notemos quién es el sujeto digno de reconocimiento aquí. Hemos visto a Pablo trabajar y sufrir por la causa del Evangelio. Estando en Efeso, le escribió a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, versículo 10: he trabajado más que todos ellos, dice Pablo. Pero el texto no queda ahí, aunque esta no es una exageración del apóstol. Él solo cuenta lo que es la realidad, pero él sigue diciendo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en esta oportunidad, luego de contarles una por una las cosas
los eventos, las situaciones que tuvo que atravesar, dice Pablo, que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Era su ministerio, claro que sí, pero era Dios el que obraba. Pablo veía y reconocía a Dios obrando en sus circunstancias, y nosotros también, al hacer un breve repaso al itinerario que tiene Pablo, descubrimos exactamente lo mismo. Fue Dios quien no lo dejó avanzar en Asia, ¿recuerdan? Fue Dios quien lo condujo a Troas. Una vez allí, Dios guió a Lucas a unirse al grupo. Fue Dios quien le hace pasar a Macedonia y lo guía a reunirse con las mujeres a orillas del río. Esto fue en Filipos. Fue Dios el que abrió el corazón de Lidia y también el corazón del carcelero de Filipos para que crean el Evangelio. Fue Dios el que obró en los corazones en Tesalónica, en Berea, en Atenas. Fue Dios el que sostuvo a Pablo en Corinto cuando la oposición se hacía fuerte. Fue Dios el que lo protegió en Efeso y le ayudó en su ministerio por más de 3 años en esa ciudad. Dios, solo Dios. Él es la fuente y Él es la inspiración. De Él viene el poder para obrar y para perseverar. Él es quien obra aún en nuestras circunstancias adversas. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos vemos sumergidos en situaciones que de suyo son complicadas, son muy difíciles y no sabemos cómo vamos a salir de eso? Sin embargo, a poco andar, vemos cómo Dios, de una manera que muchas veces ni siquiera somos capaces de explicar bien, pero cómo Él obró en los medios, en las circunstancias, para sacarnos adelante. Es algo que todo creyente puede testificar. Así lo reconoce Jacobo y todos los ancianos, porque nos dice el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. ¿Lo ves? Glorificaron a Dios. No pusieron a Pablo en un pedestal, no, sino que más bien ellos exaltaron a Dios. Cumplido el segundo propósito, esto es informar de cómo era el avance del Evangelio en tierras gentiles, ahora procede lo que parece ser lo más importante para ambos grupos. Ambos grupos, porque Pablo, recordemos, iba con un grupo de hermanos gentiles, y Jacobo y los ancianos eran judíos que estaban en Jerusalén. ¿Y cuál es lo que más les importaba? Preservar la frágil unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, compuesta aquí por creyentes judíos y creyentes gentiles. Es importante tener en cuenta que esta unión no es entre judíos y gentiles, porque eso, hermanos, corresponde al mundo de la política. La unión, la preservación, la comunión es entre creyentes judíos y creyentes gentiles, es decir, es entre creyentes. Que el mundo asuma posiciones, que haga declaraciones y que firme resoluciones, pero los creyentes tienen solo una opción: obedecer el mandato de Cristo, el deseo de su Señor, la voluntad de Dios, expresada entre otros pasajes en Juan 15:12, cuando dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 17:21, que todos sean uno. Esta es la oración del Señor, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? Hay una finalidad en lo que es esta unión. Al mostrar la gloria de Dios en la unión de los creyentes, también damos testimonio de la gracia de Dios en un mundo que está en oscuridad. Pero si tenemos un mandato de amar, y esto, hermano, es muy sencillo, pero se nos escapa muchas veces. Si tenemos un mandato de amar, si se nos manda a amar, es porque es necesario mandarlo.
Porque amar no es automático. No es automático. Respirar sí lo es. No hay un mandato a respirar. Y todos respiramos, ¿verdad? Bueno, al menos que estemos muertos. Pero el acto de respirar es automático. Desde que se nace hasta que se muere. No hay un mandamiento al respecto, no hay una preocupación. ¿Hace cuánto que respiré? Voy a respirar ahora. Nadie piensa eso, es automático. Respirar es automático, pero amar es otra cosa. Amar es otra cosa. Se nos manda a amar porque amar siempre conlleva dificultades. Amar no es sencillo. Amar siempre conlleva dificultades, porque aquel que ama está abriendo su corazón, y al abrir su corazón queda expuesto a las heridas. Por eso que no es sencillo, y se nos manda a nosotros amar. ¿Y por qué somos reticentes? Porque muchas veces hemos sido heridos y ya nos ponemos como una coraza y decimos muchas veces, esto no nos vuelve a pasar. Pero Dios nos manda a amar. Amar siempre conlleva dificultades, y esto se agrava o se acrecienta a causa del egoísmo de cada cual. Porque no es solamente que el otro procede mal, sino que yo procedo mal. Yo soy egoísta. El otro también, pero yo soy egoísta. Nota, hermanos, aquí cómo los ancianos le introducen a Pablo el conflicto que se le viene encima. Es cierto, hay muchos creyentes judíos y gloria a Dios por ello, pero dice, todos celosos de la ley. Nota esto, todos celosos por la ley. Un momento, cristianos celosos de la ley. Hoy nos cuesta entender este conflicto, dada la lejanía que tenemos de ellos en todo sentido, la lejanía en nuestro modo de pensar y también de nuestro escaso conocimiento de un grupo humano sujeto a este tipo de reglas y procedimientos. A nosotros nos resulta impensable todo esto, pero no debemos olvidar que estamos aquí en una etapa de transición donde las sombras se traslapan con la realidad. Esta es la razón por la cual el libro de Hechos contiene doctrina, pero no es un libro doctrinal. Es una narrativa de los primeros años de la Iglesia, con un cristianismo en infancia con fuertes tintes judaicos. Eso es lo que encontramos en el libro de Hechos. Israel era una nación santa, o debía serlo. Dios los había llamado a ser un pueblo especial, un reino de sacerdotes para dar testimonio de la gloria de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 6, nos dice que debían ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Ellos debían actuar a favor de todas las naciones del mundo, por lo tanto, debían disfrutar de una cercanía a Dios que no tenía ninguna otra nación. Ese era el llamado de ser sacerdotes. Es por ello que su vida cotidiana era distinta a los demás pueblos. Tenían normas especiales de santidad, tales como la circuncisión, los lavamientos o abluciones y las leyes alimentarias. Tenían prohibición de participar en cualquier acto idolátrico, ni siquiera al punto de que no podían comer de la carne sacrificada a los ídolos. Y ellos se apartaban deliberadamente de todas las perversiones sexuales que eran tan comunes entre los pueblos gentiles. Ahora, esto era lo que Dios había mandado. Pero añade a esto el orgullo de considerarse especial o superior por el hecho de pertenecer a este pueblo, al punto de, en vez de interceder por otros pueblos ante Dios y ser misericordioso, en la práctica ellos mostraban, la gran mayoría, desprecio por el que no era judío.
de tal manera que existía entonces una oración matutina donde el israelita daba gracias a Dios por no haber nacido publicano, ni perro, ni gentil. A ese punto había un desprecio por el gentil, algo que Dios no había inculcado. Eso estaba en el corazón de los hombres y era lo que, dada su condición de privilegio para con Dios, pero de responsabilidad tanto para con Dios como para el prójimo, ellos se consideraban de esta manera entonces ahora superiores. Algo muy parecido podemos encontrar en muchos cristianos hoy día. Una actitud de desprecio hacia aquel que no conoce a Dios. Algo completamente equivocado y fuera del lugar en un seguidor de Cristo. Algo de este desprecio sale a relucir en Lucas capítulo 9 versículo 54, cuando los discípulos, al ser rechazados en una aldea de samaritanos, le dicen Jacobo y Juan, el apóstol Juan, el apóstol que es conocido como el apóstol del amor, que escribe pero capítulos preciosos en primera de Juan, segunda de Juan también, sobre el amor. Bueno, este discípulo, Jacobo y Juan, le dicen Señor, porque los habían rechazado. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Qué bíblico, ¿no? Qué bíblico. Que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. ¿Se da cuenta? Ahora el Señor le reprende y dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino, ¿verdad? No vino para condenar, sino que Él vino para buscar aquello que se había perdido. Debemos tener en cuenta que fue necesaria la repetición de una visión celestial para que Pedro cumpliera con la voluntad de Dios de ir a la casa de Cornelio. ¿La recuerdan? Hechos capítulo 9, desciende un lienzo del cielo con una serie de animales y alimañas, y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Por 3 veces. ¿Y quién era este Cornelio? Cornelio no solamente era un gentil, sino que además era un militar del ejército que ocupaba el territorio de Israel. Aún así, mira cómo se expresa en Hechos 10:28. Llega a la casa de Cornelio. Imagínense, llega a la casa de Cornelio y en vez de decir: bueno, muchas gracias por haberme invitado, estoy feliz de estar con ustedes, él, mire cómo comienza, lo registra Lucas, dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Cómo te sentirías si invitas a alguien y este llega a tu casa y te dice: bueno, usted sabe que para mí es bien asqueroso entrar a su casa, pero bueno, como usted me ha invitado? No son las mejores palabras, pero ese era el sentir que había. Era algo que estaba impregnado en la mentalidad judía. Aún así, ¿cambió el sentir de Pedro al respecto? Sí, algo cambió, pero él aún temía el que dirán, porque Gálatas capítulo 2 versículo 12 nos cuenta de cómo él primero se juntaba y comía con los gentiles sin problema alguno, pero al ver que habían llegado unos judíos que venían de Judea, él entonces se apartaba y simulaba que no se juntaba con ellos. ¿Se fija? Había un problema ahí. Recuerda también cómo en Hechos 11 los judíos creyentes en Antioquía comenzaron a compartir el Evangelio con gentiles. En un principio el Evangelio se compartía solo entre judíos. Fue en Antioquía donde los convertidos judíos comenzaron a compartir el Evangelio con los gentiles. Y como algunos ahora que venían de Judea, en el capítulo 15, versículo 1, dice que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Estos decían, han creído en Cristo, muy bien, pero además de creer en Cristo deben circuncidarse. Este era un mandato para los judíos, no para los gentiles. Y a quienes le decían esto eran a los gentiles convertidos. Y algunos de la secta de los fariseos no se quedaban atrás, porque en el capítulo 15, versículo 5 dice: estos fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No solamente querían la circuncisión, sino que guarden la ley de Moisés, es decir, todas las leyes ceremoniales, las abluciones y las leyes alimentarias. El fantasma de la división, entonces, desde temprano se alojó en la iglesia, donde, de no mediar la gracia de Dios y el cuidado esmerado de cada cual, explotaría el potencial sismático que yace en cada uno de nosotros y formaríamos agrupaciones celosas de la verdad, pero carentes de amor y de misericordia. Eso pasa desde los comienzos de la iglesia. Los apóstoles y los ancianos en Jerusalén debieron luchar tempranamente con estos hechos, y así llegaron a la conclusión que vemos en Hechos capítulo 15. Ahora, cuando estamos aquí en el capítulo 21, han pasado más de 20 años desde entonces, pero aún la vida y el ministerio del apóstol era mirado con suspicacia por los judíos creyentes. ¿Por qué? Ciertamente ya habían valorado de que Pablo efectivamente se había convertido, pero él estaba haciendo algo que llamaba a sospecha, porque él predicaba entre los gentiles. ¿Recuerdan cómo vez tras vez él iba a las sinagogas y de allá terminaban echándolo? Y al final él terminaba en una ocasión al lado de la sinagoga enseñando en un salón aparte con gentiles. Entonces eso decían, pero ¿cómo? Se junta con gentiles, se convierten los gentiles y todo por su ministerio. Este tipo es raro, no huele raro. Desconfiaban de él. Era mirado entonces con suspicacia. Jacobo y los ancianos le hacen saber a Pedro lo que inquieta a los hermanos, porque dice el texto: se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora, estas acusaciones eran falsas, porque Pablo nunca enseñó tal cosa. Pero la odiosidad, hermanos, que es motivada por la ignorancia o por la envidia, no teme tergiversar hechos o inventar situaciones. Todo siervo de Dios, tarde o temprano, sufrirá lo mismo. Lo sufrió el Señor. ¿Recuerdas cómo decían que echaba fuera a los demonios? Por Belcebú. El Señor lo sufrió, y lo sufrirá todo aquel que quiera ser fiel a Él. Van a tergiversar hechos y situaciones, o por ignorancia o por envidia, pero lo harán. Y estas acusaciones estaban creando entonces un muro artificial entre Pablo y sus hermanos creyentes judíos, aquellos que en el versículo 20 dice: por millares habían creído. Eran falsedades, claro que sí, pero había que hacer todo lo necesario para allanar el camino a una integración natural de los creyentes, independientemente de su trasfondo socio-religioso, porque podían venir del mundo judío, pero también podían venir del mundo pagano. Pero en Cristo ahora eran uno solo, y esa unión es la que siempre es frágil. Así también lo entendía el apóstol, ya que estando en Corinto, él le escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 18: si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora,
Si se deben hacer esfuerzos para estar en paz con todos los hombres, ¿cuánto más no se debe buscar la paz y la concordia entre creyentes? Pero recordemos aquí la cláusula condicional. Si es posible, porque a pesar nuestro, no siempre será posible, pero por lo menos debemos intentarlo. A fin de cuentas, es Dios quien conoce los corazones, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe si el intento de cada cual por tener paz con el otro es sincero? Si nace de un corazón íntegro o son solamente apariencias. Dios sabe esas cosas. No las juzguemos nosotros. Pero puesto en esa disyuntiva, puesto en esa instancia, busquemos estar en paz con todos los hombres. Que no seamos nosotros la piedra de tropiezo para un andar hermanado. Lo anterior entonces, la búsqueda de la paz y la concordia de cara al juicio de Dios, ya que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Es lo que hace a Jacobo y a los ancianos esbozar un plan para ayudar a despejar los temores implantados por los judaizantes en las débiles conciencias de sus hermanos creyentes judíos. Versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Al parecer, esto guarda relación con el voto nazareo descrito en el libro de Números y en el capítulo 6. Ahora, al respecto, ¿recuerda la buena acogida que tuvo Pablo la primera vez que visitó Éfeso? Allí en Hechos capítulo 18, versículos 19 y 20, eso en ese lugar nos lo cuenta. Y tiene relación directa con el cumplimiento de un voto a la usanza judía, que el apóstol había hecho antes de salir de Cencrea. El apóstol se había rapado antes de salir de Cencrea. Y así llega a Éfeso. Y es recibido en la sinagoga con mucha alegría. Cosa extraña para cómo lo reciben en la sinagoga. Pero él fue recibido así. Ahora, es muy probable que a causa de que lo vieron con este voto, dijeron, este es de los nuestros. Entonces, esta es una de las cosas que está en juego aquí. Era sabido entonces que sufragar los gastos de otros en sus obligaciones religiosas era signo de piedad, y así también quedaría en evidencia la piedad del apóstol y su conformidad a las prácticas judías, que aunque eran sombras de lo verdadero, seguían teniendo cierto valor para algunas mentes no emancipadas del todo del yugo del judaísmo. Pensemos en esto. Son personas, son creyentes que vienen del judaísmo. Por lo tanto, hay muchas cosas que están en su ADN, en su sangre, y no las van a dejar de un día para otro. Los resultados de este actuar se lo anticipa al apóstol en el versículo 24. Y todos comprenderán, le dicen Jacobo y los ancianos, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero aquí debemos andar con cuidado. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al hacer estos votos, no se le sugería a Pablo, menos se le imponía con el fin de obtener o mantener su salvación. No tenía nada que ver con eso. Nada que él pudiera hacer era necesario para la salvación, ni contribuía en absoluto a ello. La circuncisión, puesta en tan alta estima entre judíos, no servía en lo que al destino eterno del alma se refería.
Él dice en una ocasión, pues en Cristo ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino que el temer a Dios, el guardar sus mandamientos, eso es lo que vale. No un acto externo, sino la condición de cada corazón. Ni los lavamientos, ni los rituales, ni los sacrificios de animales, ni las ofrendas al tesoro del templo judío, ni el incienso, ni las ceremonias realizadas por los sacerdotes, nada de esto servía para la salvación. Pedro, algunos años antes, había afirmado en Jerusalén, capítulo 15, versículo 11, antes creemos, dice Pedro, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Se fijan? Pedro está hablando a su audiencia, que son judíos, y le dice, seremos salvos, pero por la gracia del Señor, no por guardar los mandamientos, no por hacer caso de la ley, no por circuncidarnos. Eso no nos hace salvos. Esa es una verdad antes y es una verdad ahora, es una verdad. No somos salvos por el cumplimiento de leyes o de ritos. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Es lo que afirma Pedro ahí en Hechos 15:11. Él aquí está aludiendo a los judíos, salvos por gracia. Pero dice más, dice, de igual modo que ellos. Y ahí se refiere a los gentiles. Entonces, esto lo dice luego de la denuncia de que cualquiera que enseñara a judíos o a gentiles que la circuncisión o cualquier otro rito prescrito por la ley de Moisés era necesario o contribuía para la salvación de alguien. Él denuncia esto y dice en el versículo 10 del capítulo 15 de Hechos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Y qué es lo que estaban intentando? Que los gentiles que llegaban al conocimiento del Evangelio, ellos se circunciden. Los fariseos que se habían convertido, que querían no solo que se circunciden, sino que guarden también la ley, como nosotros lo hacemos. ¿Se fija? Esto estaba en juego. Entonces la salvación no era solo Cristo, sino que era Cristo y algo más. Y hay grupos dentro de la cristiandad, no sé qué tan alejados de ella al final, no sé cómo medir esto, pero ¿qué es lo que enseñan? Cristo más los sacramentos, Cristo más una intermediario o una intermediaria. A otros, Cristo más el cumplimiento de ciertos ritos o ceremonias. No, hermanos, la salvación es Cristo solamente. Somos salvos por Cristo, por gracia y por la fe, no por guardar ritos. No. Aún así, ni los apóstoles, ni los ancianos, ni Pablo enseñaba que los creyentes judíos debían dejar de circuncidar a sus hijos si creían en el Señor de gloria. Pensemos aquí. Le están presentando el Evangelio a un judío que él tiene como señal de pacto, de pertenecer a la nación de Israel, la circuncisión, y que circuncida a sus hijos al octavo día de nacido. Ellos no le enseñaban, miren, no hagan más esto, no circunciden más a sus hijos. No le enseñaban eso. Porque como bien lo dice Pablo, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. Es un rito externo, que era sombra de algo que vendría. Por lo tanto, aquí, muchos judíos cristianos, movidos por sus conciencias, circuncidaban a sus hijos, no porque o para obtener o conservar la salvación, sino con la creencia simple y llana de complacer al Señor. No lo hacían por otro motivo. Ellos no esperaban que los gentiles circuncidaran a sus hijos, ya que Dios no les había mandado.
Ahora, al menos que estos gentiles se convirtieran al judaísmo, ahí sí. Si un gentil se convertía al judaísmo, debía circuncidarse, debía bautizarse, debía hacer ciertos ritos para convertirse en judío. Pero para convertirse en cristiano, solo creer en Cristo. Entonces todo se reducía aquí a un asunto de conciencia, que para un creyente fiel y firme en la gracia de Dios pasaba a ser estos asuntos de consideración secundaria, no era importante. Pero a fin de no ofender, podían hacer estas acciones. Por ejemplo, tenemos a Pablo circuncidando a Timoteo. Timoteo era hijo de una judía y padre gentil. Circuncidó a Timoteo. ¿Para qué? Para no poner obstáculos a la predicación del Evangelio entre los judíos. Pero este mismo Pablo se negó tajantemente a circuncidar a Tito. ¿Por qué? Porque Tito no era judío, Tito era gentil. Se opuso a circuncidarlo. No por capricho, sino porque había un principio. Porque quienes intentaban imponer la circuncisión entre los creyentes, ellos decían, es necesaria para la salvación. Y eso no lo consintieron. Ahora, en este contexto podemos entender pasajes como 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Voy a leer solo algunos versículos. Dice, pero es del 19 al 23 el pasaje. Por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿Te fijas? Ese es el contexto. Esto no tiene nada que ver de, bueno, entonces fumemos marihuana para ganar a los que fuman marihuana. No, hermano. No tiene nada que ver. Aunque algunos están tergiversando la palabra de Dios para hacer lo que no se debe. Debemos tener cuidado. Las Escrituras tienen un contexto. Y quien es un maestro habilísimo para sacar los textos fuera de contexto es Satanás. Él tuvo la insolencia de sacar textos fuera de contexto y recitárselos al mismo Señor en el momento en que fue tentado. No seamos seguidores de él. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. O Romanos capítulo 14, cuando el apóstol habla de los débiles en la fe, hay un pasaje ahí extenso que podemos nosotros ir ahí, y sería bueno que meditáramos y reflexionáramos en ello. O también 1 Corintios capítulo 10 versículo 29, cuando el apóstol dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. La consideración por el débil debe estar presente en los seguidores de Cristo. Por otro lado, la arrogancia, la tosudez, la intemperancia, la falta de afecto y empatía están tan alejados del fruto del Espíritu como dista el oriente del occidente. Mucho me temo que la atomización del cristianismo en infinidad de denominaciones no obedece necesariamente a un amor por la verdad una vez revelada a los santos, sino que más bien es un ignorar deliberado de Romanos 12, versículo 3, entre otros textos, donde el apóstol dice ahí, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nota de la misma manera el sentido inequívoco de Romanos 15, versículo 2. Cada uno de nosotros, dice el apóstol, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Te fijas cómo hay un cuidado por el débil? ¿Hay un cuidado por el otro? No es ir por la vida, bueno, yo lo creo así, y si les gusta bien y si no bien también. No, eso no es de creyentes. Eso es más bien
de alguien que no conoce a Dios. Promover la santidad verdadera en el corazón y en la vida debe ser el noble y firme propósito de cada uno de nosotros. Pero esto solo se puede hacer exaltando la gracia de Dios. En cuanto nos exaltamos a nosotros mismos por sobre los demás, pecamos de orgullosos y soberbios. Debemos tener un alto concepto de Dios, no de nosotros mismos o de nuestro grupo denominacional. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Somos muy propensos a caer en esto, a despreciar al hermano porque él no comparte la misma visión bíblico-teológica que tenemos nosotros. Cuidado con esto, porque hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, no nos van a preguntar: ¿tú crees en las 5 solas? No nos van a preguntar: ¿tú eres calvinista o arminiano? No nos van a preguntar si somos infra o supralapsarianos. No nos van a preguntar esas cosas. Cuando estemos en la presencia del Señor vamos a dar cuenta de nuestros actos. Y si hemos hecho lo que debíamos hacer, y si hicimos lo que debíamos hacer, ¿qué nos dice el Señor? Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Pero la tragedia hoy día de muchos cristianos o llamados cristianos es que se enseñorean de las mentes y de las personas y pasan a propugnar leyes y ritos y circunstancias en las cuales la Biblia nada tiene que ver. Y los secundarios lo consideran importante porque los secundarios ellos lo han hecho importante. Cuidado con eso. Debemos tener un alto concepto de Dios y no de nosotros mismos o de nuestro grupo denominacional. No nos olvidemos que finalmente somos seres caídos, redimidos solo por gracia. Dios ha hecho una obra en nuestra vida, gloria a Dios por eso, pero eso no nos hace mejores que otros. Hoy día no luchamos contra judaizantes en el sentido de la circuncisión y de la ley de Moisés. No es este un tema hoy entre la cristiandad. Pero eso no significa que hemos llegado a un entendimiento pleno del Evangelio y que estamos libres de prejuicios o de ignorancia. Todavía hay quienes luchan con comidas o bebidas. Hay quienes luchan con estas cosas. Todavía hay quienes luchan con días o con sustento o con vestidos o apariencias. Todavía hay quienes con una conciencia religiosa alimentada por prejuicios denominacionales o por tradiciones familiares no comen esto o aquello, privándose de alimentos que Dios nos dio, siendo esto una característica de los falsos hermanos que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5, mandando, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El uso apropiado del vino en una nación con problemas de alcoholismo. ¿Qué hacer o no el día del Señor? Todos estos son temas que debemos considerar a la luz de las Escrituras y procurando no ofender al hermano débil. De igual manera, es absurdo medir la santidad con centímetros más o centímetros menos en vestido o en largo del cabello. También aquí, tu amor por el Señor y su honra te llevarán a vestir como conviene a un hijo de Dios. De igual manera, el uso apropiado de tus ingresos dirá cuánto te importa el reino de Dios y el avance del Evangelio. No me digas cuánto amas al Señor, no. Eso lo muestran otras cosas. Lo muestran otras cosas. ¿Somos libres? Claro que sí, hermanos.
Cristo nos hizo libres, pero libres para servir. Y en nuestro caso, libres para servir en la iglesia local. Y la pregunta ahora es, ¿lo estamos haciendo? Dios tenga misericordia de nosotros.